Bueno, empiezo por darle un saludo muy especial a toda la comunidad universitaria y a todos los colombianos que nos están escuchando, a los colegas de la Cámara de Representantes que en buena hora promovieron esta audiencia, mis saludos, miembros del Partido Verde y del Polo Democrático Alternativo, los promotores, a los dirigentes de la Mesa de Unidad del Estudiantado Colombiano, también mis saludos muy especiales, a la MANI. En uno de estos debates en la televisión, alguno de los dirigentes estudiantiles, debatiendo con el viceministro de Educación, hizo una afirmación, a mi juicio, muy aguda, que abre bien la puerta del debate para intentar entender qué es lo que pasa. Este dirigente estudiantil señaló cómo para aumentar los recursos del Estado a las universidades públicas hoy en Colombia no se necesita una ley. Pueden aumentarse mediante otros muchos expedientes, basta aumentarlos en el presupuesto, en una adición presupuestal. Es una cosa relativamente fácil de hacer o facilísima de hacer si se le antoja, por supuesto, al presidente de la República y al Gobierno Nacional. Y entonces él hacía una pregunta, bueno, si no es para aumentar los recursos del Estado a las universidades públicas la ley, entonces ¿para qué diablos es la ley? Esa es la pregunta clave. ¿Qué es lo que pretende el doctor Juan Manuel Santos y su ministra de Educación y el ministro de Hacienda con la ley? Esto lo planteo porque al mismo tiempo el gobierno, en una actitud desobligante que yo repudio, ha intentado presentar a los jóvenes estudiantes y a los profesores de las universidades como unas especies de irresponsables que están haciendo un debate por hacerlo y que no saben ni de qué están hablando. Cosa que, repito, repudio de manera enfática, porque si algo ha caracterizado desde siempre a los dirigentes estudiantiles en Colombia es un grado grande de seriedad, de responsabilidad, de análisis sobre las cosas. No nos va a decir pues ahora el presidente Santos y la señora ministra de Educación que es que no sabemos leer. Yo fui 26 años profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia y sé leer, como sabemos leer todos los que estamos haciendo en este debate y entendemos lo que leemos. Entonces, intentemos explicar brevemente qué es lo que pretende el gobierno y de dónde es que sale la política, para explicar también cómo es de razonable la lucha que se está haciendo, que ojalá fuera más grande. Aprovecho y llamo a todos los colombianos, no solo a los estudiantes y a los profesores, a todos y a los estudiantes de la básica, también de la media, de todos, a que salgamos a librar esta batalla, que es una batalla por la democracia, por la soberanía y por el progreso de Colombia. Es evidente que la primera cosa que hay en esa ley es que hay un ataque de frente a cualquier lógica de autonomía, es decir, apunta a someter cada vez más a las universidades colombianas a la férula de las determinaciones del Ministerio de Educación, que aparece como una especie de capataz del sistema educativo colombiano. Y si algo aprendió la humanidad desde hace centurias, pienso yo, es que allí donde no hay libertad de cátedra de investigación no hay progreso científico. No es posible el progreso científico allí donde alguien impida el debate académico, democrático y la posibilidad de que los distintos puntos de vista se expresen. Si no hubiera libertad de cátedra de investigación, la Tierra todavía se diría que era plana y que era el centro del universo, porque algún tirano se hubiera encargado de sostener esa teoría a sangre y fuego. La otra cosa que queda clara en el proyecto, y esto no tiene la menor duda, es que es un proyecto que avanza o profundiza o insiste en desarrollar todavía más la política de privatización del aparato educativo colombiano, de todo el aparato educativo colombiano. Yo aquí le hago un llamado a la señora ministra, que unos ratos no sabe si es que sabe mucho o que sabe muy poco, yo pienso que es que sabe mucho, de otras cosas por supuesto, sí, pero que no insista en decir que aquí no hay un proyecto de privatización. Si queremos hacer un debate medianamente democrático y medianamente civilizado, lo primero es que no podemos tratar a los contradictores como bobos, como que no supiéramos, repito, leer y como no supiéramos de qué es de lo que se trata. Primero esa reforma, tanto por lo que dice como por lo que no dice, porque a veces las reformas dicen más por lo que silencian o por lo que no proponen que por lo que proponen y plantean, profundiza la idea de que cada vez sea más preponderante el papel de lo privado en todo el aparato educativo colombiano. Ese es un hecho que además no es sorprendente, es una cosa que se viene proponiendo desde el gobierno de César Gaviria y desde antes incluso. La propia Ley 30 es una ley de la privatización de la educación. Yo era profesor cuando en esos días nos opusimos a ella porque era una ley retardataria. Más créditos ICETEX.
Y eso nos lo presentan como gran cosa. Entonces al muchacho le cambian el derecho a la gratuidad de la educación por un crédito con el ICETEX para que los banqueros nacionales y extranjeros hagan el gran negocio, y además el muchacho les queda debiendo el favor. Les quedamos en deuda al doctor Santos y a la doctora Campo, porque aumentaron los créditos educativos, que es una forma de privatización, porque muchos de ellos además, no solo por su propia naturaleza, sino porque muchos de ellos van a financiar universidades privadas. Es evidente que la reforma mantiene el estrangulamiento financiero de la universidad pública. Los propios rectores han dicho que hay un déficit de 700.000 millones de pesos que no se subsana. Las cuentas que han hecho, todos los que han hecho cuentas dicen que las exigencias nuevas que le hace el gobierno a la universidad pública son superiores a los pesos pocos que le traslada como pesos nuevos. Esto está matemáticamente demostrado por los rectores de las universidades, que no pertenecen propiamente al polo democrático alternativo ni cosa que se parezca, sino que tienen, pues digamos, una cercanía grande con el Estado, porque en buena medida del Estado depende su permanencia en esos cargos. Y por supuesto que de aquí se deriva toda una cosa de privatización que es propia de una universidad pública estrangulada. Menos laboratorios, menos bibliotecas, menos viajes de estudio. En Colombia está privatizado todo el posgrado. Muéstrenme una sola universidad pública en Colombia cuyo posgrado no tenga matrícula de universidad privada en lo que tiene que ver con los montos. Es un hecho cierto, pero además la reforma con todos los números dice que se pueden subir los costos de la educación a los muchachos en las universidades públicas, lo dice el articulado, y meten un viejo sueño neoliberal. Al primero que se lo leí entre los criollos fue al doctor Gómez, que es que una parte de los costos y de la matrícula se pueda pagar en diferido después de graduarse, o sea, que los muchachos de las universidades públicas, así no se hayan financiado con la matrícula o estudios con matrícula del ICETEX, con crédito del ICETEX, le van a quedar debiendo plata a la universidad de acuerdo con reglamentos que se saquen después. Permite aumentar los costos en hasta un 20%, eso es una manera de decir que los costos van a subir en un 20% en las universidades públicas colombianas. Sí sabemos leer, señor presidente. Sí sabemos leer. Está allí planteado con toda claridad. ¿Cómo no va a ser de privatización que la reforma mantenga la idea de las universidades mixtas y deje claro que lo mixto se rige por el derecho privado? Y lo mixto es el negocio. Mi querida Ángela María, sabemos leer, ¿no? Sí sabemos leer. Sí, sabemos de qué es de lo que estamos hablando y esas son todas fórmulas de privatización. Lo que pasa es que como Santos, después de ir a Chile y ver ese inmenso movimiento estudiantil contra las políticas de privatización, le dio como un ataque de susto y entonces vino aquí que dizque a echar hacia atrás, pero no vino a echar hacia atrás, vino a engatusarnos, muy al angelino, ¿sí? Lágrimas de cocodrilo, a echarnos cuentos, cuando mantienen toda la esencia de la reforma y todas las cosas como están por completo planteadas. Y además están planteadas por una cosa. Yo invito hoy a los colombianos que quieran a que lean en el periódico El País de Cali un artículo de Emilio Sardi, que es un importante empresario vallecaucano, especialista en el tema del TLC, donde él explica todas las tragedias que se le vienen a Colombia con el TLC, que es lo peor que le ha sucedido a este país en 200 años desde la independencia, y él dice ahí con toda claridad que el capítulo de inversiones impone la educación como negocio, y no solo la superior, todas podrán ser negocio, o podrán, no, tendrán que ser negocio. El Estado tiene que garantizar que el negocio pueda realizarse, y parte de la adecuación que se viene para la aplicación del TLC es la adecuación legal, o sea, esta es una ley de la adecuación del Estado colombiano al Tratado de Libre Comercio. Sabemos leer, que no nos traten como estúpidos, que defiendan lo que quieran defender, hasta lo más reaccionario. Yo pienso que en estos Santos bate todas las marcas. Nadie en Colombia, en este horror de historia nacional, se había atrevido a tanto. Pero que por lo menos den la cara y hagamos un debate franco, un debate civilizado, un debate que respete los niveles propios de la academia, y no sobre la base de aprovechar el inmenso poder, el hecho de que el 99% del tiempo ellos están en los medios de comunicación. Los estudiantes salen casi que de milagro en un medio de comunicación, hay que hacer una fiesta cuando sale un estudiante o un profesor en un medio de comunicación en Colombia, y ellos entonces abusivamente se aprovechan del poder del Estado para impedir que otros puntos de vista se conozcan. Dos cosas más y concluyo.
Ya presentaron el proyecto de ley. Yo coincido con la posición de la MANI que señala que la exigencia es que se retire el proyecto. Que se retire el proyecto. Ese es el asunto. Si quieren de verdad conversar sobre estos temas, es retirando el proyecto. Pero no nos van a hacer pues la trampa de inventarse unos diálogos mientras aquí van votando y van decidiendo la bancada mayoritaria que es la del presidente de la República, para después salir a hacer la pantomima de que hubo diálogo y de que hubo conversación, que es lo mismo que han hecho en todo este tiempo. Y les cuento, les doy una mala noticia a los estudiantes colombianos. Las posibilidades que tenemos de ganar ese proyecto aquí en el Congreso, y en buena medida por eso es que hay que plantear que se retire, son más o menos iguales a cero. Es que los que nos oponemos al proyecto como partido, creo que solo el Polo. Pero si sumamos más, está Ángela María Robledo, está Carlos Amaya también aquí con nosotros en esta lucha. O sea que somos como 15. Contra 260, nos tocan como de a 20, ¿no? ¿Cierto? Como de a 20. ¿Sí? De milagro nos darán la palabra para decir alguna cosa. O sea que allí con franqueza les decimos que no hay nada que hacer, vamos a hacer todo lo que podamos hacer, pero aquí no hay un debate democrático. Y que no nos saquen pecho con que es que la democracia está dada porque tienen unas mayorías aquí en el Congreso, que todos sabemos cómo las eligen, ¿no? Que renuncien a familias en acción, a comprar los votos, al clientelismo, a todas las actitudes abusivas con las que se hacen las elecciones en Colombia. Entonces discutimos sobre esos otros asuntos. Algún dirigente estudiantil también decía, la democracia en la calle es una forma fundamental de democracia, y demócrata que no reconozca la democracia de la protesta en la calle, de los reclamos y de las marchas y los paros, no entiende nada de democracia. Nada de democracia. Esa es una expresión de la democracia que hay que hacer valer. Entonces concluyo diciéndoles esto, nosotros vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance, por supuesto que sí. Pero todo al final se va a definir es por el tamaño del movimiento, por el tamaño de la movilización. Y aquí insisto en una idea, la movilización tiene que ser descomunal o no es posible ganar esta batalla. Puede serlo, pero para que sea descomunal tiene que ser absolutamente democrática, civilizada, civil, pacífica, inteligente. No se trata de hacer una cosa estridente, ruidosa, ¿sí?, que no genera sino reacciones en contra. Se trata de generar no una quebrada ruidosa, he venido poniendo ese ejemplo, un riachuelo de esos que hacen mucho ruido por ahí cuando uno está en el campo, sino se trata de construir un inmenso río, como el Magdalena, como el Cauca, cuya fuerza no está en el ruido, sino en la masa inmensa de energía que desplaza. De eso es de lo que se trata. Si somos capaces de lograr eso, yo creo que podemos lograrlo. En la medida en que trabajemos muy duro, en la medida en que le expliquemos a mucha gente, en la medida en que hagamos esfuerzos por ampliar el movimiento mucho más allá de la universidad, estoy seguro, estoy completamente seguro que esta batalla la vamos a ganar. Muchas gracias. A usted, senador Robledo, muchas gracias por estar presente en este foro, como siempre, dando elementos importantes para este importante debate en el país.